Entonces, como les había dicho, entonces, mi nombre Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy tutor de la Universidad Remington desde hace ya varios años y en el momento estoy orientando con ustedes esta tutoría que básicamente es teoría general de sistemas y vamos a desarrollarla en el transcurso entonces de estas primeras materias de este segundo semestre. Es de aclarar entonces de que en esta primera tutoría vamos a realizar algunas explicaciones de varios elementos y varias actividades que necesitamos tener presente, como son entonces la utilización de Microsoft Teams como herramienta que a hoy nos da la universidad y que nos permite utilizarla para el desarrollo entonces de estas actividades, además de que también entonces estamos dando este inicio para que todos podamos entonces utilizarla y también vamos a dar una claridad al respecto de lo de los horarios, que me imagino que ya muchos también tuvieron la oportunidad de poder tener sus horarios y sus respectivas materias. Entonces, como les informé, mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy docente de la Universidad Remington ya hace algún tiempo, he estado orientando entonces tutorías en ingeniería de sistemas, como ha sido auditoría de sistemas, bases de datos, teoría general de sistemas y algunas selectivas dentro de los últimos semestres. También he orientado entonces algunas tutorías en las carreras de contaduría, de administración de negocios internacionales, de tecnología en gestión logística y he orientado también entonces algunas asignaturas de lo que tiene que ver con la especialización en revisoría fiscal. Esta tutoría entonces la vamos a realizar y a desarrollar todos los lunes de 6:30 a 8:30 de la noche. Y pues ahorita nos colocamos de acuerdo con cada uno de los elementos que vamos a utilizar y cuáles son como las reglas de juego que vamos a definir dentro de estos parámetros para el desarrollo de estas actividades que tenemos presentes allí. Varias recomendaciones con respecto a cuando se loguean a la plataforma y es que como a partir de aquí básicamente vamos a tomar la asistencia, entonces sí les pido el favor que cuando ingresen, pues la idea es que ingresen con el nombre completo con el cual se han logueado a su equipo para poder que de esa forma yo pueda ver aquí en mi pantalla pues el nombre completo y a partir de ahí pues básicamente yo pueda retomar la asistencia. En este caso, por ejemplo, veo a alguien que se logueó como aprendiz SENA de TI y pues efectivamente no lo logro reconocer desde acá. Entonces sí le agradezco a cada uno de que cuando se loguee, por favor sea con su nombre completo. Estefanía también, Yesua también, Oscar, ojalá con todos sus nombres y sus apellidos con el fin de que cuando podamos tomar la asistencia, pues efectivamente esa asistencia nos sirva para poder soportarlo en la universidad y poder registrar entonces la asistencia en la parte de clase. Entonces, como les venía diciendo, ya con la universidad llevo algún tiempo, he orientado entonces estas materias y ahora vamos a hablar entonces de algunos elementos como son las tutorías que se van a desarrollar presencial y aquellas que también se van a desarrollar en alternancia y otras que las vamos a poder desarrollar entonces con el soporte de TICS o el apoyo en TICS básicamente. En el día, entonces, yo me desempeño en una empresa como oficial de cumplimiento. Es un rol que básicamente está enfocado al cumplimiento de todo el componente legal que debe tener la compañía y al cual se acoge según una normatividad
y algunos entes regulatorios que, como lo son supersociedades, superintendencias de este comercio en estos casos, para poder dar cumplimiento a todo su proceso y sus componentes legales. Entonces, sí agradecería que por favor hagamos la presentación uno a uno y que por favor activemos la cámara para la presentación. Quedo atento y muchas gracias. Necesitamos que para aquellos que no tienen cámara, pues sí requerimos que la consigan, la actualicen o que validemos porque necesitamos dejar este soporte ante registro y control y ante la universidad. Entonces, agradezco que iniciemos la presentación, por favor. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Alejandro Valencia. Estoy cursando el curso de Ingeniería en Sistemas. Todo en lo que les pueda colaborar, bienvenido sea. Y muchas gracias, profesor, por el momento. ¿Estudia, trabaja? Profe, por el momento solo estoy estudiando. Ok. ¿Ya vieron las primeras materias en este semestre? Sí, señor, estuvimos viendo introductorios. Estuvimos viendo los introductorios y esta básicamente es la primera clase que hemos. Listo, Alejandro. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Profe, muy buenas para todos. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Jiménez. Buenas noches. En este momento estoy trabajo en una IPS para los compañeros. Y nada, eso sería todo. Es primer semestre que estoy cursando. Vimos los introductorios con el compañero Alejandro. Y eso ya sería como todo, cualquier cosa en lo que les pueda colaborar. Y ahí estamos. Ok, Cristian. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Karen Susana Trujillo, primer semestre de Ingeniería de Sistemas. Trabajo con la Alcaldía de Pereira, soy auxiliar administrativa y feliz de comenzar a estudiar nuevamente y a todos los compañeros pues que estamos acá para aprender y para colaborarnos entre todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Karen, y bienvenida. ¿Quién continúa? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Castro, curso primer semestre de Ingeniería en Sistemas. Tengo un emprendimiento propio acá desde el apartamento. Tiene que ver también con lo que es la tecnología, reparación de celulares, computadores, etc. Y pues nada, para lo que necesiten, estoy para apoyarnos entre todos. Muchas gracias. Ok, Cristian, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Jessica Anadi Monsalve, estoy cursando el primer semestre de Ingeniería en Sistemas y trabajo en una empresa de software y soy egresada del SENA. Y ya. Ok, Jessica, bienvenida y muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches, mi nombre es Brandon Patiño, trabajo en la empresa de energía de Pereira, en el área de teleinformática y soy egresado del SENA de hace ya un año y pues quiero continuar con mi carrera universitaria. Ok, Brandon, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, soy Juan Camilo Tavares, tengo 19 años y pues estoy empezando en esta carrera y pues con muchas expectativas pues del conocimiento.
Muy bien, Juan Camilo, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Rueda. Curso el primer semestre en Ingeniería en Sistemas y trabajo en una empresa dando soporte tecnológico. Ok, Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Mi nombre es Cristian Ateortúa. En estos momentos trabajo en una empresa como desarrollador staff y voy en sexto semestre de la carrera. Y listo, profe, eso sería todo. Ok, Cristian, bienvenido y muchas gracias. Hey, buenas noches. Mi nombre es Oscar Orlando Vázquez, mi primer semestre y no estoy trabajando. Ok, Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Vargas Caro, estoy en el primer semestre y por el momento no trabajo tampoco. Ok, bienvenido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yesua. Yo trabajo en Accedo y este es mi primer semestre aquí en la carrera, entonces cualquier cosa, pues nada más que me digan. Ok, Yesua, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Por ahí, compañero. Buenas noches. Mi nombre es Estefanía Ramírez. Yo trabajo en una planta de alimentos y este es mi primer semestre en Ingeniería en Sistemas. Muy bien, Estefanía. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Andrés Granada Castro. Actualmente trabajo como analista de sistemas y desarrollador de software para una compañía de la región, una compañía de seguridad, y mucho gusto en lo que pueda servirles. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Aaron Ryan Grady y soy estudiante de tecnólogo en sistemas del SENA y curso primer semestre de Ingeniería en Sistemas. Y yo trabajo actualmente con un videojuego como gamer. Ese es mi trabajo. Ok, bienvenido, Aaron. Muchas gracias. Vale, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Emanuel Aristizábal López y soy desarrollador junior para una empresa de desarrollo y marketing y desarrollo a la medida y estoy en primer semestre. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sara Villa. Ese es mi primer semestre en Ingeniería en Sistemas y trabajo en una inmobiliaria. Buenas noches, Sara. Bienvenida y muchas gracias. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Santiago Arbolada Restrepo. Actualmente estoy cursando en el segundo semestre de Ingeniería en Sistemas y no, muy motivado para esta materia. Vamos a ver. Ok, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. ¿Hay alguien más pendiente por presentarse? Buenas noches, mi nombre es Santiago Arias, soy egresado del SENA de hace un año, estudié la carrera de tecnólogo en mantenimiento de equipos de cómputo, trabajo en un supermercado como operador logístico y dando mantenimiento y soporte. Ok, bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señor.
Bueno, mi nombre es Cristian García. Actualmente pues estoy empezando la ingeniería de sistemas desde el primer semestre. Soy también egresado del SENA como tecnólogo en mantenimiento de equipos cómputo y diseño de cableado estructurado y una especialización tecnológica en gestión y seguridad en bases de datos. Y pues con muchas ganas de aprender y pues seguir reforzando conocimientos y para lo que le pueda servir a todos. Feliz noche. Ok, Cristian. Muchas gracias. Bienvenido. Listo. Buenas noches, mi nombre es John Alexis Ortiz Tortuga. Actualmente me desempeño como desarrollador de software para una empresa dedicada a los ERP y sistemas empresariales. Soy egresado del SENA también y ya, eso sería todo. Ok, bienvenido. ¿Hay alguien más pendiente por la presentación? Bueno, entonces veo que hay casi la mayoría entonces son egresados del SENA en la parte de tecnología de sistemas, programadores, desarrolladores, etcétera. Y gamer, espectacular todo este grupo. Vamos a aprender mucho de ustedes, que son los que se han estado fogueando bastante a hoy con todos estos componentes tecnológicos y que tienen de la mano pues a su responsabilidad muchos elementos que muchos desearían tener. Entonces, interesante este nuevo reto. Además porque veo que el SENA a hoy tiene muchas expectativas y muchos componentes en los cuales básicamente está dedicado a profesionalizar a la juventud de hoy y efectivamente digamos que estos relevos generacionales y estas nuevas personas que hoy se están dedicando al mundo del desarrollo y a todo el componente de tecnología, pues efectivamente es un cambio que se debe dar y que muy de la mano con todos los jóvenes que hoy están saliendo con las diferentes formaciones y con las diferentes carreras que hoy han estado ofreciendo y además de poder permitirles continuar con este proceso de profesionalización. Y aquí sí pues valga la redundancia en lo siguiente y es todos estos elementos que hoy sale uno con digamos de la parte del SENA como técnico o tecnólogo, digamos que lo acercan a uno un poco más con todo el componente de la vida laboral para aquellos que ya hoy son técnicos y tecnólogos y que ya vienen desempeñando su rol en las diferentes compañías. Llámese brindando soporte, realizando mantenimientos o desarrollando también elementos de lo que tiene que ver con desarrollo de análisis y diseño de sistemas de información. Entonces, esos elementos, digamos que hoy son bastante gratificantes para ustedes y para cada uno de los que hoy participan. Además, porque son esos elementos que efectivamente le dan como el valor agregado a lo que se requiere y a lo que uno efectivamente como profesional necesita. Es claro que a hoy, para poder entonces desarrollar o ejercer una actividad que me dé esa plena garantía de poder darle continuidad a todo mi proceso profesional y laboral, pues requieren de dos conjuntos de elementos que efectivamente se dan. Uno, la formación profesional y pues dos, ese componente del vínculo laboral que a hoy nos ofrecen muchas empresas y que nos dan esa oportunidad de poder continuar hacia adelante con ese desarrollo profesional. Pero no dejando de lado todo el componente, digamos, que me permite que como profesional yo esté enmarcado en un componente normativo legal vigente y que eso me dé plena garantía a desarrollarme como profesional
dentro de todos los elementos que hoy tengo. Cuando hablo de esto, básicamente me refiero a todo el componente que hoy nos exigen de lo que tiene que ver con tarjetas profesionales. No sé si de pronto el SENA les habla algo al respecto de esto cuando ustedes, digamos, terminan como la parte de tecnología o con la parte de técnico que han desarrollado allí. No sé si de pronto alguien nos quiera mencionar algo de eso. Sí, una vez me hablaron a mí allá en el SENA sobre una entidad que brindaba pues como la asesoría para obtener la tarjeta profesional. Cognia, creo que es Cognia. Sí, señor. Entonces, a eso les quería como profundizar un poco. Hoy, digamos, aquellos que ya son desarrolladores de software y que son tecnólogos o técnicos, pues el Cognia lo que hace básicamente es establecer unos elementos de regularización del desarrollo de las carreras profesionales. Adicional a que básicamente eso obedece a un componente legal que hoy básicamente tenemos. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla para que más o menos veamos entonces a qué nos referimos. Allí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Entonces, el Cognia es el que regula en Colombia básicamente todo lo que tiene que ver con las carreras de ingeniería. Cuando hablamos de carreras de ingeniería, estamos hablando de todos los componentes legales que debemos de cumplir como ingenieros de sistemas, tecnólogos o técnicos. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que básicamente este señor del Cognia, que son los consejos, en Colombia están distribuidos en varios consejos de profesionales. Esos consejos de profesionales, para el caso del Cognia, reúne todos los que son ingenieros de sistemas, todos los que son eléctricos, electricistas, todos los que tienen que ver con tecnología, así como lo hace el Consejo Nacional de la Judicatura para la parte de lo que tiene que ver con el derecho o la parte de abogacía, así como está todo el componente entonces que también regula los contadores públicos, los administradores de negocios internacionales, los psicólogos y cada uno de los que a hoy se encuentran vinculados a la parte profesional. Este componente básicamente, digamos que es todo lo que tiene que ver con la ley 842 de 2003. Esa ley 842 de 2003, y no lo vamos a ver, digamos, aquí, pero sí les quiero dejar al menos todo este componente de lo que a hoy se tiene y a lo que hoy nos regulan como profesionales. Es decir, y les dejo la gran inquietud para que visiten la página del Cognia y se lean la ley 842 de 2003. La ley es exigente en el sentido de que, recuerden que el Cognia es un ente regulatorio. Es un ente regulatorio del gobierno que lo que hace específicamente es validar que las empresas y los profesionales cumplan con un componente ético que básicamente es el código de ética que usted como profesional desarrolla y que efectivamente cumpla ambos, tanto usted como persona natural y su empresa como persona jurídica, en todo el componente legal que es de obligatoriedad para las compañías y lógicamente para usted. ¿Cómo hacen ese tipo de verificación o cómo hacen ese tipo de control? Muy sencillo. Pues básicamente ellos lo que hacen es pues acceder al listado de empresas aquí digamos en el eje cafetero y solicitar a cada empresa digamos las tarjetas profesionales y los cargos profesionales que hoy se tienen. Con base a eso pues básicamente lo que hacen es una validación. Bueno, entonces tenemos estos profesionales y tenemos estos señores que tienen tarjeta profesional, estos que no la tienen y estos que están en trámite.
Entonces, la ley establece, la 842 de 2003, establece algunos componentes regulatorios y de sanción. Cuando hablamos regulatorios y de sanción, es que básicamente establece que si usted está desarrollando una actividad en la cual usted es, digamos, su profesión y es la que está desarrollando, pero no tiene tarjeta profesional, pues hay una sanción para ambos, tanto para usted como profesional y para usted, empresa, como persona jurídica, por no tener a la orden todos estos elementos. Entonces alguien dirá, pero venga, como yo conozco un compañero que lleva N años trabajando en esa empresa y nunca le han pedido eso. Recuerde que hay un componente claro y es que el gobierno establece de que el desconocimiento de la ley no lo exime del cumplimiento de ella. Es decir, que no hay ninguna excepción que me diga que si yo no conozco la ley, pues no la debo de cumplir. Eso no es ninguna excepción. Por eso el gobierno establece básicamente estos componentes como lo es el COBNIA y como lo es entonces básicamente muchas normatividades y regularizaciones que hoy tiene para poder entonces empezar a ejercer este tipo de elementos. Por eso el llamado básicamente es a que pues visitemos esta página y si de pronto más adelante nos queda un espaciecito, poder al menos siquiera validar qué es este componente. En el COBNIA también está básicamente regulado todos los ingenieros civiles, los maestros de obra, etcétera. Entonces, aquí básicamente, digamos, deben estar matriculados en las sanciones todos los señores que hoy tuvieron problemas con la construcción de puentes y otros componentes que básicamente han tenido problemas y problemas estructurales y con muerte de personas. Entonces, aquí también usted puede ver entonces algunos componentes de sanciones que básicamente establece este elemento o esta actividad regulatoria y lo que hace básicamente es decir, bueno, usted incumplió, pues básicamente venga yo lo matriculo aquí. ¿Y qué sanción le dan después de usted haber obtenido, digamos, una tarjeta profesional en la cual usted incurra con algún problema que no cumplió? Digamos, en el caso, por ejemplo, de que usted hizo una construcción o llevémoslo a un caso hipotético de usted como desarrollador de software. Digamos que usted es un desarrollador de software, pero usted le desarrolla a terceros y usted de cierta forma incumplió un contrato con alguna compañía. Si usted incumplió un contrato con alguna compañía adicional a que usted debe de tener unas pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del desarrollo de lo que está realizando, efectivamente, la empresa con la cual usted contrató lo puede, digamos, registrar aquí ante el COBNIA y emitir cuál fue entonces la falta que usted efectivamente realizó o ejecutó en esa empresa para no desarrollar esas actividades. Y con base a eso, pues el COBNIA empieza un tipo de investigación, habrá una citación, habrá una parte de descargo en el cual usted demostrará si fue, no fue, si cumplió o no cumplió. Y efectivamente, pues habrá un dictamen final que bien sea que sea alguna sanción o no dentro de todo esto. Entonces puede ser que la sanción sea la suspensión temporal de la tarjeta profesional por un tiempo, puede ser que la sanción sea representada monetariamente y usted deba de cancelar y así sucesivamente el tipo de sanciones según la gravedad de lo que establezca en la ley y cómo lo tasen para poder llegar a un tipo de sanción como esas. Igual sucede entonces cuando de pronto la sanción es para la empresa que efectivamente lo tiene contratado a usted. Entonces, en esos casos sí, básicamente el llamado es para que estemos muy pendientes de todo este componente. Así como lo es entonces, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, todas las IAS. Entonces, ¿qué es lo que se establece allí? Entonces, Superintendencia de Industria y Comercio. Pues usted básicamente lo que establece allí era de cierta forma, digamos, usted se quejó ante Superintendencia de Industria y Comercio por violación de derechos de lo que tiene que ver con todo el componente de protección de datos personales. Entonces, cuando hay ese tipo de violación de datos personales, efectivamente a lo que se recurre es entonces a un ente regulatorio del sector gobierno para que efectivamente sea el
mediador entre las personas demandadas y el demandante, o el que se queja y el que establece básicamente entonces la queja ante un ente para que sea efectivamente el que permita tomar una acción. No sé si de pronto hasta allí hay alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Este ente, el COCNIA, también hace regulación referente a licencias en empresas. Por ejemplo, hace unos años en la empresa en la que yo me encuentro, se hizo auditoría de Microsoft. Por ejemplo, nosotros pasamos bien porque teníamos todas las licencias al día, pero por ejemplo, compañías que utilizan licencias pirata, o sea, corporaciones que están usando prácticamente contenido que no cumple con los márgenes de lo establecido pues con el vendedor. En ese caso, ¿cómo aplicaría? ¿Están viendo mi pantalla o no? En este momento no. Listo. No, señor. Hay una página que es adscrita. Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí. Ok. Entonces, derechodeautor.gov.co es la página del Ministerio del Interior. Todo lo que tiene que ver con derecho de autor y licenciamiento de software está adscrito al Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior básicamente digamos que es el ente que efectivamente regula y está, digamos, pendiente de elementos regulatorios con respecto a los derechos de autor. Los derechos de autor es demasiadamente grande, es decir, yo tengo solo un pedacito básicamente, digamos, es todo el componente de lo que tiene que ver con licencias de software que yo adquiera o que yo utilice, pero allí también está entonces todo el componente establecido de lo que tiene que ver con la parte de cuando yo desarrollo un software y yo efectivamente lo quiero, digamos, registrar. Cuando yo lo registro, pues básicamente voy al Ministerio del Interior y lo que le digo al Ministerio del Interior es, venga, señores, es que yo necesito registrar este software con el fin de que de pronto poder tener todo lo que tiene que ver con los derechos de autor o la marca registrada de mi software y que efectivamente pues no me lo vayan a copiar ni a fusilar en cuanto a todos estos elementos. Entonces, el Ministerio del Interior es el que se encarga, digamos, de regular y de actualizar todos estos elementos, pero digamos que esta Dirección de Derechos de Autor también, de cierta forma, hace, digamos, algunas revisiones, algunas verificaciones. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo ahora. Cuando hablamos de todas las CIAs y en la parte de lo que tiene que ver con derechos de autor, específicamente, hay muchos elementos de control que hoy ejecutan este tipo de control ante la Dirección de Derecho Nacional de Derechos de Autor, y es la Policía, la Contraloría, está la Fiscalía, está la Business Software Alliance, la BSA a nivel internacional, y efectivamente cada casa dueña de cada software como tal, pues hace sus respectivos controles. Es, por ejemplo, Microsoft, ¿qué es lo que hace? Pues Microsoft lo que establece básicamente es unos convenios de mutua confianza. ¿Qué es un convenio de mutua confianza? Cuando usted va y compra un equipo portátil que viene con la licencia de Windows, pues básicamente lo que le están dando a usted ahí es una licencia de uso. Es decir, eso no es suyo, es para que usted lo use y hay unas restricciones. Esas restricciones son las que yo tengo que básicamente que leer y poder entender, porque yo no puedo utilizar ingeniería reversa, yo no puedo hacer actividades con el software para degradarlo, así sea gratis o así sea pago. Es decir, si hablamos de un Linux, yo no podría utilizar el Linux para hacer una degradación o un mal uso indebido de él, a pesar de que es libre. O sea, si yo lo que sí puedo hacer es básicamente hacer modificaciones con el fin de que yo retribuya para actividades
de mejoramiento dentro de todos los procesos. Entonces, cuando son esos contratos de mutua confianza, y por eso hoy entonces en Colombia se regulan muchos de estos elementos. Cuando hablamos muchos de estos elementos, básicamente estamos hablando, por ejemplo, de empresas que compran software a nivel en cantidad. Entonces, Microsoft, por ejemplo, maneja un tipo de contrato que se llama unos SELEC, y esos SELEC los escalona en A, B, C, D, y son por volúmenes de compra. Entonces, por decir algo, si usted es una empresa que compra anualmente 5.000, 10.000, 20, 30.000 millones de pesos en software, pues tienen unos elementos mucho más atractivos para que las licencias y el uso de este software, pues digamos, sea mucho más fácil poder utilizarlo las empresas tanto para capacitaciones, etcétera, y el precio, pues lógicamente va a ser más cómodo. Eso obedece también a las actualizaciones. Recuerden que entonces para la región de América Latina, el software que se distribuye para los diferentes productos de Microsoft, pues vienen en diferentes idiomas. Entonces usted podría adquirir, digamos, una licencia, y las actualizaciones le pueden llegar a usted en una cantidad de CDs porque vienen para todos los distribución de Latinoamérica. Eso en cuanto, digamos, a productos de Microsoft. Pero cuando hablamos de productos de ERP, SAP, JD Edwards, Baan, Sigo, etcétera, digamos que ahí existe también un contrato de mutua confianza, y es que efectivamente el negocio socio a hoy básicamente es el arrendamiento de software, y eso es lo que a hoy están entonces ejecutando muchas compañías de ERPs a nivel mundial. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de SAP, SAP a nivel mundial, pues digamos que se convirtió en un conglomerado muy grande, software alemán, y muy difundido entonces ya hoy en Colombia, con una cantidad de módulos implementados y en funcionamiento. ¿Y qué existe allí? Allí sí existe un contrato de licencias por arrendamiento también, y dependiendo del tipo de usuario que usted contrate. Es decir, que yo puedo tener un usuario de consulta, de actualización de bases de datos, de programador, etc. Y por cada uno de esos tiene un valor. Ahora bien, ¿quién hace ese tipo de auditorías? Pues, de cierta forma, uno lo hacen ellos. Si yo le tengo licenciados 50 usuarios y corro, porque igual es de mutua confianza, pero ellos corren algunos programas que lo que me permiten es validar. Venga, si le licencié 50, pero usted me está utilizando 70 en línea, ¿qué está sucediendo? Venga, amiguito, coloquémonos de acuerdo para que hablemos igual. Yo le licencié 50 y usted está utilizando 70. ¿Me licencia a esos otros o no le puedo prestarle servicio? Entonces, a hoy el arrendamiento de software, digamos, se ha convertido en un componente bastante atractivo. Y como ven aquí en esta filmina que estaba acabando de pasar ahorita acá, básicamente, digamos que este elemento sobre derecho de autor y narrativas de transmedia, todo lo que yo utilice para desarrollo de software para videojuego, que va unido a otros componentes como la utilización de imágenes, música, etcétera, ese componente también tiene que ser licenciado. Es decir, pues yo no puedo coger una música o una canción de alguna parte y colocarla dentro de mi juego si efectivamente no pido esa autorización, o si no logro conseguir legalmente ese tipo de sonido o eso que yo voy a utilizar. Lo mismo sucede con los medios que hoy tenemos. Por ejemplo, si usted va al tiempo.com, el tiempo.com es básicamente una página web que efectivamente ofrece unos medios que usted podrá empezar a mirar y a leer y no sé qué. Pero somos muy dados a que cuando vemos básicamente cualquier elemento, pues lo seleccionamos y lo copiamos y lo pegamos. Eso está prohibido y está protegido por ley de derechos de autor. Si usted se va al final de cualquier tipo de página a los cuales pertenece este grupo empresarial, pues efectivamente por aquí hay unos componentes de lo que tiene que ver con toda la parte de derechos de autor. Entonces, todo lo que usted encuentre aquí no es de uso propio para que usted coja, copie y pegue. No, aquí hay unos componentes de línea de ética, servicio al cliente, y también todo el componente del copyright, de los derechos de autor, que efectivamente son los que le están diciendo. Entonces, usted ve aquí abajo, dice Copyright 2021, El Tiempo, Casa Editorial El Tiempo, ni tal, está prohibida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular, eltiempo.com, y todas las noticias principales de Colombia y del mundo.
Quiere decir que yo no puedo coger este componente y venir aquí a copiar y pegar y llévame esto porque me pareció muy bonito. No, ahí estoy violando los derechos de autor. Si necesito cualquier componente de estos, yo lo que le debo de decir al tiempo es, venga, dígame por favor si usted me puede dejar distribuir esta noticia dentro de mi empresa y con mucho gusto yo la utilizo. Pero si efectivamente ellos no le dan la autorización, pues lo más conveniente es que no haga entonces esa arbitrariedad. En Colombia hace muchos añitos, este señor Lleras estaba estableciendo una ley en la cual básicamente creo que se iba a llamar ley Lleras, y es que iban a estar vigiladas las personas que utilizaran el copiar y pegar en las páginas web. Y si efectivamente usted lo veían copiando y pegando, lo que iba a establecer el gobierno es que por medio de que de algún componente que le permitía evidenciar desde qué IP se estaba conectando, como esa IP que usted tiene básicamente se le ofrece a un prestador de servicio, lo que ellos hacían básicamente era ir al prestador de servicio y decir, venga, este señor está copiando y pegando esta información, ya le hemos llamado la atención y efectivamente no quiere hacer caso omiso, entonces por favor no le permita el acceso al internet y sancionémoslo para que empiece a entender el componente de todo lo que tiene que ver con derecho de autor. Entonces, a eso es lo que hoy básicamente está ejecutando y se está básicamente realizando por cada uno de los entes regulatorios. Entonces, lo mismo sucede con todos los elementos habidos y por haber que regulan. Entonces, antecedentes penales, judiciales, fiscales, etcétera. Cuando usted se va a vincular a una compañía, pues efectivamente lo que hacen es establecer allí qué es lo que usted va a tener en cuenta como medio de revisión de su empresa para poder validar si lo contratan o no lo contratan, o si le dan entonces la garantía para poder continuar con este componente. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Una consulta, profe. Si uno tiene una carrera tecnológica, pero al momento de tener la ingeniería ya contaba con la tarjeta profesional, pero como tecnólogo, ¿igualmente uno tiene que pagar o hay algún, no sé, de pronto algún beneficio al tener esa tarjeta como tecnólogo? Bueno, resulta que es que no sé en sus empresas, por ejemplo, los que laboran en empresas hoy, uno de los requisitos en el caso, en la empresa donde yo laboro, para poder vincular las personas es que tengan tarjeta profesional. Si voy a contratar profesionales y que van a ejercer esa actividad. No quiere decir que, digamos, contrate profesionales que no tengan tarjeta profesional, porque efectivamente no van a ejercer eso. Como empresa se ve obligada a cumplir una normatividad y a cumplir la ley. Recuerden que la misión y visión de las empresas a hoy, básicamente dentro de sus componentes estructurales está el cumplimiento de la ley. Y ese cumplimiento de la ley obedece a que sea cualquier tipo de ley. Por eso a hoy se está volviendo tan crítico en muchas compañías poder saber qué ley es la que hay que cumplir, porque a diario salen un sinnúmero de leyes. Entonces, bien, si soy tecnólogo, debería tener tarjeta profesional de tecnólogo. Pero resulta que después me gradué como ingeniero de sistemas. Si me gradué como ingeniero de sistemas, debo de tener la tarjeta profesional como ingeniero de sistemas. En esa componente del registro de lo que estábamos viendo en el COMNIA, efectivamente allí también están entonces los antecedentes que yo puedo tener como profesional. Es decir, que las empresas cuando van a validar ese componente de que usted sí es profesional, pues las empresas también deben de validar ante el consejo respectivo si efectivamente usted tiene entonces esa certificación. Puede ser, esto funciona muy similar a los antecedentes penales. Es decir, usted en el trayecto de su vida, cuando ingresó a su empresa, usted ingresó, digamos, hace 20 años a su organización. Efectivamente, cuando ingresó, pues le pidieron unos documentos, pero en el desarrollo de toda su carrera profesional, usted también ha tenido unos elementos que básicamente han obedecido que usted pueda tener contrataciones externas, usted desarrolla externamente, y por eso también establecen lo que es el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.
¿Qué es ese certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios? Ah, bueno, muéstreme este señor como profesional en que se ha visto inmerso o que ha incumplido o si efectivamente sí está cumpliendo como con todo el componente ético profesional dentro de su compañía. ¿Cuál es el valor agregado de tener tarjeta profesional? Para muchos cargos hoy del sector público privado o privado, específicamente exigen tarjeta profesional. Para cualquier tipo de contratación con el sector gobierno están solicitando entonces tarjeta profesional. Lo que pasa es que anteriormente las tarjetas profesionales se le exigía a ingenieros civiles, se le exigía entonces también a todo lo que tenía que ver con los abogados, los médicos y a los contadores. Entonces digamos que esos 4 que hemos mencionado allí son un componente estructural muy fuerte dentro de todo el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, digamos que allí se vuelve crítico cuando, por ejemplo, un contador tiene alguna sanción y no puede utilizar su tarjeta profesional, porque efectivamente no puede ni firmar estados financieros, no podrá desempeñarse como revisor fiscal, no podrá hacer trámites ante una DIAN, etcétera. E igual, entonces, todo lo que tiene que ver con los ingenieros civiles, no podrán participar, no podrán construir, igual los médicos, etcétera, igual los maestros de obra. Los únicos que creo que están aquí, que tienen un componente que se los ha dado por experiencia sin educación, que eso se llama, ¿cómo es? Bueno. Empírico. Empírico, sí, señor. Los empíricos, el SENA los certifica después de que realicen una evaluación y demuestren efectivamente que tienen las competencias. Y esas competencias, pues básicamente les da la oportunidad de que les puedan entregar un certificado de matrícula para algunos maestros de obra que en su momento fueron, digamos, idóneos en su materia y fueron formados de esas características y les ha permitido continuar hacia adelante con eso. Pero a hoy la mayoría de profesionales deben de tener su respectiva tarjeta profesional. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de que nos han visitado el COPNIA alrededor de unas 4 o 5 veces. Es la primera vez que nos visitó, pues efectivamente los requerimientos fueron bastante altos porque pues uno acostumbrarse realmente a ese componente no es fácil. Además porque creo que esas tarjetas profesionales, no sé a cómo estaban, por aquí hablaban ahorita de costos, son de cierta forma no pues tan gratis, pero sí tienen un costo. Y además, usted saca la tarjeta profesional es una vez le hayan entregado el título con el acta de grado. El acta de grado pues es un componente muy claro y específico acompañado del diploma. Los 2 elementos son básicamente los 2 que le permiten garantizar que si usted sí estudió en una universidad completamente legal y que cursó todos sus estudios allí. ¿Por qué hacen tantas regulaciones de estas? Porque pues básicamente lo que hacen es que hay muchas profesionales que han ido tras de elementos falsificados y eso lo podemos evidenciar en muchas ocasiones. No sé si haya alguna otra consulta. Bueno, entonces, ¿todos tienen acceso a a Moodle en estos momentos o todavía no? No. Listo. ¿Quiénes están pendientes por solicitar acceso a Moodle? Entonces, Santiago, cuéntenos, que está levantando la mano por allí.
Profe, creo que los que levantamos la mano son por los que faltan de la plataforma. Ah, bueno. Entonces, sí, los que levantaron la mano, entonces, Noreli, Nicolás, ¿quién más está pendiente por acceso a plataforma? Sebastián. Ok. Entonces, ¿qué les aconsejo? Entonces, sí, por favor, solicitar a registro y control el acceso a Moodle, porque efectivamente allí ya tenemos una cantidad de elementos de los cuales vamos a empezar a ir trabajando. Entonces, voy a compartir mi pantalla nuevamente para que por favor miremos cómo vamos a trabajar. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, esta es entonces la materia que básicamente va a estar en Moodle y que pues ustedes van a tener acceso. Entonces, el objetivo, pues digamos, es establecer una metodología con un enfoque prospectivo. ¿Qué es un enfoque prospectivo? Pues efectivamente es tener una visión mucho más clara de qué es lo que puede suceder de aquí en adelante. Y lo pudimos vivir con todo este componente de pandemia. Este componente de pandemia lo que nos obligó básicamente fue a reinventarnos, porque efectivamente nunca habíamos tenido un componente que nos hubiera golpeado tan fuerte como lo hizo la parte de la pandemia. Y antes de pandemia teníamos un grupo de ingeniería de sistemas en los cuales estábamos viendo, creo que era una tutoría de sistemas de información, y efectivamente allí preguntamos, venga, ¿será que estamos preparados para este cuento? Y muchos decían, no, sí, no, sí. Y efectivamente llegó el momento en el cual las empresas les tocó abordar el trabajo en casa y el trabajo virtual. Complejo, pero efectivamente el componente del virus nos obligó a que nos tuviésemos que ir a nuestras casas a laborar. Ustedes que conocen mucho más que yo al respecto de todo este componente, cuando yo estoy en una infraestructura tecnológica empresarial que cumple con las características de firewall, con una característica de protección, con unas IP bien aseguradas, con unas consolas de antivirus, con unos elementos de web y almacenamiento en nubes seguros, pues efectivamente cuando yo estoy en mi organización, digamos que cuento con unas características especiales de plena seguridad, pero cuando me vuelco hacia mi casa para poder empezar a desarrollar mis actividades, pues ya mi componente empieza a cambiar un poco más, porque pues si efectivamente no tenía unas VPNs fuertes que me permitieran segregar o definir ese tipo de seguridad de acceso a mi empresa, pues efectivamente iba a tener unos huecos de seguridad bastante fuertes. Y lo que se ha podido evidenciar en este ciclo largo de todo lo que hemos vivido, básicamente es que la ingeniería social creció enormemente, y esa ingeniería social, como creció tan fuerte en este componente, pues básicamente lo que nos permitió fue ser muy vulnerables a muchos elementos que a hoy básicamente tenemos. Entonces, elementos como ¿qué? Suplantaciones, robo de información, entrega de información y muchos elementos que efectivamente nos permitieron flaquear demasiado. Entonces, lo que vamos a tratar de mirar aquí es prospectivamente, pues venga, ¿cómo podemos evaluar todos estos elementos? Y cómo podemos evaluar entonces cómo ha sido esa evolución de tecnología que traíamos anteriormente, tanto en hardware como en software, y cuál ha sido ese gran apoyo que efectivamente le han generado a todas las organizaciones el estar en estos componentes virtuales, y a los cuales nos han obligado, digamos, a migrar un poco más hacia allá. Fechas importantes dentro de todo esto, entonces fecha de inicio hoy 9 de agosto básicamente, y estaríamos finalizando el 27 de septiembre, teniendo en cuenta que tenemos un día festivo, es decir, estamos hablando que el día 16, próximo lunes,
es un día festivo, pues en el cual no tendremos clase, pero sí tenemos que validar cómo lo vamos a recuperar más hacia adelante. Es decir, que muy posiblemente nos iríamos entonces una semana más para recuperar este tipo de actividad. Mi nombre entonces, como les había dicho, Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática, y mi correo electrónico, que me toca corregirlo por el institucional, aquí lo corregiré. Entonces, mi correo electrónico básicamente está dado entonces por carlos.arteaga@uniremington.edu.co. También entonces aclararles lo siguiente. Mi número de celular 313-603-0887. Ese es mi WhatsApp, allí me pueden escribir. Sí agradecería de que aquellos que no están incluidos dentro del grupo del WhatsApp, pues una vez terminemos esta tutoría, me escriban para poder incluirlos dentro de esto y poder validar lo que estén en el listado que hoy nos ha entregado la universidad para poder trabajar. Y también recordarles el componente de poder solicitar el correo institucional de la universidad. Ese correo institucional de la universidad les da plena garantía en, pues uno, que puedan utilizar un correo electrónico con el dominio de la universidad, más la utilización del software que se ofrece allí de forma gratuita por ser estudiante de la universidad, como son algunas herramientas de Office, y que usted pueda entonces acceder a todos estos componentes que hoy tenemos. Tenemos unas competencias a desarrollar. Entonces, digamos que básicamente lo que pretendemos es que podamos llegar a un componente claro en lo que tiene que ver con la parte de la evolución de estas tecnologías que hoy básicamente nos han llegado y que cada vez tenemos más de la mano. Que ese tipo de tecnología y que hoy tenemos, pues básicamente la podamos utilizar y que efectivamente la podamos abordar de una forma sistémica y que nos dé una plena garantía de lo que hoy tenemos. Mirando un poco a hoy, si miramos un poco cómo ha sido como la evolución de todas estas tecnologías, desde épocas anteriores hasta hoy, y si vemos, por ejemplo, con todos los elementos tecnológicos y los wearables que hoy tenemos básicamente a nuestro alcance, entonces tenemos cantidad y gama de celulares, todos los habidos y por haber, pero efectivamente empezamos a tener una cantidad de tecnología que cada vez pues es más asequible. Entonces podemos tener los wearables como son las manillas, los relojes, la parte de las gafas y la parte de lo que tiene que ver con los audífonos, todo lo que yo pueda conectar por Bluetooth dentro de mi celular y que efectivamente pueda servirme de medio de transmisión. Entonces, en estos días, exclusivamente veía los avisos que hoy tienen, por ejemplo, en las estaciones de servicio del tanqueo de los vehículos. Si usted ve lo que hay allí y en el componente tecnológico, básicamente hay una restricción y le dicen, venga, si usted va a tanquear su vehículo, pues tenga en cuenta de que usted debe de apagar su celular. Y es claro que por nivel de seguridad, pues que no me genere algún componente, etcétera. Sí, listo. Pero venga, ¿qué sucede con los demás wearables que yo tengo? Entonces también los tengo que apagar. Entonces, por ejemplo, si apago el celular pero no apago mi manilla o mi reloj, ¿qué va a suceder? Entonces, son esos elementos que adicional a eso deberán ir migrando a un componente que le den plena seguridad a todo lo que hoy se tiene. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en los aviones. Entonces, cuando usted va a viajar en el avión, le dicen, venga, apague el celular, no lo prenda, etcétera. Sí, pero entonces el resto de wearables, ¿qué va a suceder con ellos? Entonces, por ejemplo, usted tiene un marcapaso que se conecta vía Bluetooth a su celular para poder hacer monitoreo de cómo es entonces su estado arrítmico y qué va a suceder con eso. Entonces le van a decir, venga, no, apague un momentico el marcapasos para poder que pueda tanquear. No, yo creo que es evolucionar un poco más allá en unos componentes de protección que efectivamente nos tendrían que dar esa tranquilidad a ambos, tanto a la persona que está ofreciendo un servicio como al usuario final, que efectivamente es el que está allí. Tenemos entonces estas fechas.
de evaluación, primer parcial con un 25% que está en la semana 5, básicamente estaríamos hablando del 6 de septiembre, un segundo parcial de un 25% que sería en la semana número 7, el 20 de septiembre, nota de seguimiento y nota final, aquí me quedó uno repetido, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Nota final y de seguimiento que serían correspondientes a los otros dos 25% serían en la semana 8, que sería el 27 de septiembre. Efectivamente, si nos corremos una semanita más, quiere decir que este ya no sería el 20, sino que sería un 27 y este sería entonces comenzando octubre básicamente, previendo toda la recuperación del día de festivo que básicamente vamos a tener. Aquí tenemos entonces todo el componente de lo que está en la primera semana y por eso les decía de la premura que tenemos en el componente de poder acceder a la plataforma, porque efectivamente aquí ya hay un taller inicial que lo tenemos planteado para poder entregarlo el 19, es decir, la próxima semana, y poder dar, digamos, un poquito más de tiempo. Todos los trabajos y actividades que básicamente tengamos dentro de nuestra plataforma, digamos que vamos a dar un plazo de 8 días. Es decir, que si hoy tenemos la primera tutoría, este taller lo estaríamos dejando para el 16, pero siendo día de fiesta, pues yo decidí correrlo 3 días más como para que darle un poco más de tiempo. Pero si efectivamente volvemos entonces a nuestra tutoría el 23 y allí tenemos otra actividad de subir a la plataforma, la idea es que lo hagamos el 29 en la noche hasta las 12 de la noche que vamos a dar plazo. Quiere decir esto que las actividades tendrán entonces un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días para que usted lo suba. No son pues trabajos, digamos, de investigación científica, sí, pero sí son algunas investigaciones que usted debe de colocar y subir aquí. Entonces, aquí está el taller inicial de lo que hay que desarrollar y aquí está el enlace donde hay que subir esa actividad. Entonces, esta actividad, si yo le doy clic aquí, básicamente me dice que estoy entonces con plazo hasta el 19 para poder realizar esa entrega. En la parte de los introductorios y en la parte de la inducción, todos recibieron toda la parte de capacitación en Moodle. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Por eso entonces necesitamos de que cada uno de los que están participando hoy aquí efectivamente tengan acceso a Moodle para poder desarrollar todos estos elementos. Tenemos el plan de aula de esta tutoría y tenemos también el módulo que vamos a seguir y tenemos entonces una concertación de compromisos. Este elemento de lo que es el plan de aula, pues efectivamente hablamos de las competencias generales y específicas y aquí están entonces cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando dentro de lo que tenemos específico para las 8 tutorías y pues aquí también entonces tenemos alguna webgrafía y bibliografía para desarrollar cada uno de estos elementos que tenemos, así como las diferentes actividades evaluativas que vamos a tener. La parte evaluativa que tenemos definida, pues efectivamente la vamos a desarrollar a través de unos trabajos que usted va a sustentar a través de esta plataforma y que ya tenemos establecidas las fechas entonces aquí en este componente, semana 5 y semana 7, para que estemos pendientes de estos elementos. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? De pronto hay maneras de enviarnos esa información por el WhatsApp por el momento como para uno ir revisando los talleres mientras le habilitan el acceso a Moodle. Sí, yo no veo ningún problema o que de pronto alguno de sus compañeros la pueda distribuir al grupo. Lo que sí es claro es lo siguiente. Y aquí sí, entonces, el llamado es para todos. En la parte de lo que tiene que ver con la concertación de este compromiso académico, hay que establecer varios elementos y varias reglas de juego con respecto a esto. Primero, la asistencia a esta tutoría que desarrollamos, pues debe ser casi, digamos, una asistencia que usted debe de permanecer acá.
y en el evento en el que solicitemos algún componente de, digamos, de sustentación o de verificación, pues lo vamos a desarrollar dentro del transcurso de esta tutoría. 2. Los trabajos a subir, bien sea este taller inicial, se deben de llevar a cabo con las fechas definidas de entrega que tenemos aquí. Es decir, si aquí tenemos una fecha de entrega específicamente hasta el día 19 de agosto hasta las 23:55, quiere decir que hasta ese día recibiremos trabajos y hasta ese día calificaremos esa actividad bajo el esquema de una calificación máxima de 5, pero si usted se empieza a demorar para entregarla, pues efectivamente la calificación no va a ser igual para todas aquellas personas que efectivamente cumplieron con el tiempo de entrega de esta actividad. Si llegase a suceder algún inconveniente tecnológico en el transcurso y el desarrollo de las actividades, pues básicamente lo validaríamos. Es decir, tuvimos entonces un problema a nivel nacional con el acceso a Internet, pues lo validamos y lo justificamos de cómo vamos entonces a concertar para poder subir el taller. Pero si efectivamente no hubo ningún inconveniente y usted no pudo subir el taller en el tiempo que era, pues yo sí le sugiero, súbalo si sea posterior. Lógicamente, la nota no va a ser, vuelvo y lo repito, igual a la que los demás subieron. Es decir, usted deberá de entregar su trabajo como tal, con el fin de que pues no le reduzca más la nota. Y si efectivamente usted no lo sube, pues la nota sí definitivamente será un 0. Y el 0 pues no ayuda a sumar, pero sí ayuda a dividir. Por eso es importante tener presente todos estos elementos. ¿Claro este punto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Una señor. duda, profe. Entonces, en el margen del plazo, por ejemplo, a partir de la fecha de hoy hasta el día 19, se calificaría sobre 5, ¿cierto? Sí, basado en la respuesta y lo que usted entregue. Ok, perfecto. Y post ya tendría una nota inferior, dependiendo del tiempo de demora. Perfecto, gracias. O sea, siendo muy pesimista, pues yo les coloco un ejemplo. La subí después y entonces el profe me calificó 1. Venga, profe, pero ¿por qué me calificó 1? Ah, venga, amiguito, es que resulta que usted subió ese trabajo el 27 de septiembre. O sea, casi 2 meses después. Pues efectivamente no le va a calificar ni 4, ni 3, pues. O sea, 60 días para subir eso, creería que no. El compromiso es muy claro. Adicional a eso, lo que sí requiero es que la respuesta que ustedes suban aquí en el archivo que van a subir, ese trabajo deberá de estar en Word, cuando lo exijamos en Word o en PDF, cumpliendo con normas APA, que creo que la universidad ya tiene unas plantillas de normas APA para presentación de trabajos escritos. Esos elementos, digamos que vamos a solicitar lo básico, es decir, en mi materia, pues específicamente, vamos a tener entonces una portada, vamos a tener, digamos, qué tema es el que estoy investigando, el desarrollo de esa investigación y una bibliografía, al menos siquiera esos elementos. Entonces, portada, qué es lo que estoy investigando, el desarrollo del trabajo y una bibliografía. Estamos hablando de 4 elementos específicos. Portada, qué es lo que voy a investigar, el desarrollo de esa investigación y la bibliografía. Si usted no me coloca esos elementos, entonces por decir algo, venga, es que usted no colocó entonces la portada, pues sí le disminuyo un 1 por ese componente. Usted solamente me dejó entonces el desarrollo del tema y no me colocó nada más, le disminuyo en la presentación de ese trabajo una unidad. Así lo haya colocado a tiempo, es decir, usted se iba a ganar un 5, pues hermano, pero no me colocó todos los elementos que definimos desde hoy y le disminuyó 1. ¿Qué quiere decir? Que no era un 5, sino un 4. Y en el comentario, pues específicamente también le colocaría por qué la disminución. ¿Claro, Salle? Claro, sí, señor. Profe, una duda. Entonces, en este caso, este taller inicial, ¿qué normativa va a exigir? Pues aparte de la APA, la información adicional. No,
ya básicamente usted lo que me va a colocar allí es, digamos, qué fue lo que desarrolló. Ojalá pues el trabajo completo, ojalá no sea copiar y pegar, que a veces es pues como tan crudo esas actividades, así que queda uno como Amparo Grisales, erizado, pero bueno. Entonces, digamos que sí, la idea es que esas consultas las hagamos a través también entonces de la biblioteca virtual que nos ofrece la universidad, y que esas consultas pues no sean ni el rincón del vago, ni el mejor trabajo, ni en Wikipedia, sino que sean algunos elementos que efectivamente nos generen entonces un conocimiento y nos ayuden a crecer un poco más como profesionales. Lo otro, puede ser de que efectivamente usted no pueda asistir a mi clase por X o Y motivo, se le presentó un problema familiar, un problema en el trabajo o cualquier otro tipo de inconveniente. Es claro que pues no estamos libres de todos los elementos que nos puedan suceder. Recuerden que hoy tenemos un fenómeno climático bastante crítico y eso obedece a que efectivamente el comportamiento de tormentas eléctricas o de otros elementos nos conlleven a que efectivamente no podamos asistir y podamos tener inconvenientes. Entonces, pues tenemos el WhatsApp. Podemos entonces establecer, profe, hoy no me puedo conectar, tengo este inconveniente, hay que justificarlo, ¿cómo lo vamos a justificar? Pero que efectivamente exista esa comunicación de ambos con el fin de establecer que sí estamos con un compromiso claro dentro de este elemento que vamos a empezar a desarrollar. Si efectivamente usted tiene inconvenientes y no pudo avisar sino hasta después de la tutoría, pues no hay ningún problema. O sea, usted me puede llamar, me puede escribir, profe, tuve este inconveniente. No quiere decir que con eso, digamos, le vamos a borrar toda la falla como tal, pero efectivamente, digamos, sí hay un compromiso muy sentido de parte suya de poder darle continuidad a este proceso de formación que usted hoy está dando inicio. Entonces, sí, el llamado básicamente es eso. Entonces, todo el componente de inasistencias, todo el componente de lo que tiene que ver con excusas. Recuerde que esta tutoría es de 2 créditos y según el reglamento estudiantil, con el 20% de inasistencia, usted perdería la tutoría y le tocaría volver a repetirla. Es decir, que el 20% de 16 horas que vamos a ver, básicamente serían 2.4. Quiere decir que con 2 tutorías que falte, sin justificación y sin presentación del soporte por inasistencia, pues básicamente estaría perdiendo la materia, para que tengamos en cuenta también. ¿Preguntas Profe, allí? una Señor. pregunta así. Ya que usted tocó ese tema del tiempo y demás, yo le quería pues preguntar, para los que estamos trabajando y tenemos un horario que mantiene variando, ¿cómo podríamos hacer ahí si llegamos como 10 minutos tarde o 15? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre me demoro un poquito porque estoy retirado de mi casa, yo trabajo en el centro y pues ahí me quedaba fácil cuando eran los ensayos de introducción en la propia universidad. Pero ahora creo que es por acá, por Meet. Entonces, yo quisiera pues sugerirle a ver si me podía dar un tiempito, siquiera 10 minutos en lo que llego a la casa. No hay No ningún sé, problema. podría ser Es ahí. decir, yo soy, digamos, consciente de todos esos elementos. Además, no solamente puede ser eso. Recuerde que hoy estamos dados a cualquier movilización que se dé en Colombia y que efectivamente nos trastorne inclusive el regreso a casa. Hoy, digamos, muchas empresas ya con todo el componente de vacunación que ha ejercido, básicamente estamos llegamos ya muy enfocados a poder estar en una asistencia casi 100% en las empresas, y ya digamos el trabajo virtual o desde casa en muchas compañías está, digamos, un poquito como que mandado a recoger o a reevaluar para poder, digamos, establecer todos estos componentes de responsabilidad. Efectivamente, uno en ocasiones sale desde la casa para el trabajo y llegó, pero el regreso a veces no es fácil. Puede ser que haya mucha congestión, puede ser que haya un trancón, puede ser que haya una manifestación. Tenemos todos los medios tecnológicos de comunicación. Está el WhatsApp. Profe, me demoro un poquitico, no hay problema, arranque
y efectivamente no le vería ningún inconveniente. Recuerde que este desarrollo de estas actividades obedecen también tanto al compromiso suyo como al compromiso nuestro. Entonces no le veo ningún inconveniente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Sí, profe, yo quería hacer dos preguntas. La primera era referente a qué método vamos a utilizar en esta materia con usted. ¿Vamos a alternar? ¿Vamos a seguir por TICS? ¿O vamos a ir definitivamente presencial? Y de igual forma, la pregunta también es sobre los parciales. ¿Cómo se van a presentar mediante TICS o vamos a ir presenciales? Bueno, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, creo que la universidad les debió haber compartido algo al respecto de esto en sus horarios. Y es básicamente los colores que se están utilizando con el fin de establecer cómo debemos abordar entonces el componente, tanto presencial como alternancia, y definitivamente entonces si vamos a ir por TICS. Quiere decir que estas que están como de color naranjado claro son tutorías que efectivamente se van a dar de forma presencial. Cuando hablamos de forma presencial, entonces nos dice que es en la jornada de la noche y serán en la sede de la carrera cuarta, número 2056. Quiere decir que es una sede que tiene la universidad, no en la principal que está en la sexta. ¿Sí? Dice que allí esa sede no cuenta con cámaras, por lo que todo el grupo debería estar de acuerdo en ir. Si alguien llega a faltar, deberá desatrasarse con los compañeros en las materias que van de forma presencial en la mañana, se verán en la sede de la carrera sexta. Es decir, que aquí ya cambian. Entonces, claro, si es presencial, quiere decir que efectivamente todos iremos hacia allí, hacia este componente que hoy tenemos. Si efectivamente, Profe, señor. Perdón que lo interrumpa, entonces nosotros dejaríamos hoy claro si vamos a asistir la otra semana presencial o ya Sí, sea señor. por ti. Sí, señor. Entonces, esta materia que estamos viendo, digamos que es en alternancia, que así me la especificaron dentro del horario. Quiere decir que en alternancia, dice las materias que van a ser en alternancia, van a verse en la sede de la sexta con 20 en el centro. ¿Sí? Entonces, aquí sí tendríamos que definir en alternancia cómo lo vamos a desarrollar. Y la idea entonces es que sí deberíamos estar todos de acuerdo si nos vamos en la alternancia o no, porque recuerde que en alternancia entonces estaríamos unos, digamos esta semana, digamos si la siguiente semana nos vamos en la alternancia, quiere decir que iríamos unos en alternancia y otros desde casa. Y a la siguiente rotaríamos, es decir, vendrían los que estaban en la casa a la universidad y los que fueron a la universidad estarían desde casa. Claro ese componente de alternancia. Sí. Entonces, por eso necesitamos definirlo Sí, muy bien, señor. con el fin de que nos quede claro para todos cómo vamos a desarrollar y además porque pues la idea también sería entregarle a la universidad ese informe de cómo iríamos a trabajar. Y si es por TICS, pues básicamente, digamos que lo que nos establece la universidad es que vamos a operar del 9 al 14, es decir, toda esta semana por TICS, con el fin de poder definir entonces el componente de lo que tiene que ver con presencialidad, alternancia, de lo que necesitamos entonces desarrollar. Entonces aquí el llamado sí es entonces para que efectivamente nos coloquemos de acuerdo cómo iríamos a desarrollar todos estos componentes y para que llevar el mensaje claro entonces a la universidad de qué es lo que vamos a optar por el desarrollo de esta actividad. Si nos vamos por TICS, digamos que la actividad de exposición y socialización de trabajo lo haríamos por este medio. Si nos vamos en la alternancia, la socialización la programaríamos para que entonces la hiciéramos directamente en la universidad. Entonces, ahora sí les escucho.
Hola, profe. Sí. Pues a mí me serviría más verlo por TICS. Alternancia quiere decir que uno va, o sea, esporádicamente a la universidad, ¿cierto? Sí. Porque yo en este momento no estoy en Pereira, estoy en el Valle y inclusive yo pues me matriculé los sábados y cancelaron la carrera los sábados. Pero entonces yo hice el esfuerzo en semana y me estoy mudando apenas a Pereira, entonces sí me queda complicado verla así presencial desde ya. Entonces estoy en el proceso, entonces a mí sí me serviría así, pues de pronto sí me serviría ir de pronto para presentar parciales, eso sería alternancia. Sí. Pero ya presencial, hasta que no me pueda mudar, no me queda difícil. De acuerdo. ¿Los demás? Profe, yo creo que para mí alternancia, ya que muchos compañeros como el compañero Aaron, pues no puede totalmente presencial, entonces los que podamos ir presencial y los demás, pues que lo vean por tips. Sí, pero recuerden que entonces en la alternancia teníamos que coordinar quiénes van en la alternancia y con el fin de que rotemos, porque es que, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hablamos de alternancia es que los que definamos en alternancia iríamos rotando. Sí, por decir algo, la siguiente semana definimos que de 22 que veo que están conectados aquí, efectivamente 11 vamos en alternancia, quiere decir que vamos 11 a la universidad y 11 se quedan en la casa. Pero a la siguiente, como es alternancia, pues lógicamente los que se quedaron en casa irían a la universidad y los que estaban en la universidad irán a la casa. Profe, pero no se podría porque, por ejemplo, el compañero Aaron no podría ir la próxima semana, o sea, irían 10 personas nada más. Sí, señor. No Pero comprendo eso algo, no. profe. ¿Hay manera de que sea solamente por Teams o sea como sea, tiene que ser así por alternancia? No, por eso hoy lo definimos. Recuerden que la universidad nos da la posibilidad de que podamos verlo en alternancia o que nos vamos por TICS, pero entonces tendríamos que colocarnos todos de acuerdo. ¿Nos vamos en la alternancia o nos vamos por TICS? Porque la idea es que tenemos que hacer el consenso todos y que efectivamente todos estemos de acuerdo, para que después entonces no me monten un sindicato donde me digan, profe, es que usted me dijo que teníamos que ir presencial. No, todos debemos de estar de acuerdo en esto y que nos coloquemos de acuerdo básicamente. De mi parte, Profe. por TICS, es por mí, por Teams. Ajá. Por mi parte, alternancia. Profe, una pregunta. ¿Y hay algún problema de los que quieran por tips se conecten desde la casa o sí tienen que ir 11 y 11? ¿No pueden ir 11 y luego a la otra semana 9 o...? Es que por eso se llama alternancia, pues, porque es que alternancia es que, venga, pues alternemos los grupos, porque pues efectivamente, digamos que entonces nos vamos a quedar los mismos 11 presenciales y los mismos 11 por TICS. Profe, qué pena la interrupción. Señor. Es que yo estaba pensando, y como tal, el hecho de que vayan menos o no a la siguiente clase, pues no va a cambiar la incomodidad de las personas que quieren verlo por TICS. Mientras que si lo vemos todo por TICS, vamos a tener el problema de que hay mucha gente que en verdad quiere ver la clase de manera presencial. Entonces, pues, digamos que estaríamos... El hecho de que la gente que está diciendo que lo hagamos solo por TICS no tendría problema con quedarse viendo la clase desde su casa en alternancia, mientras que los de que quieren ir al lugar, pues van a tener el problema de que no van a poder ir. Entonces creo que la alternancia quedaría siendo como la manera más óptima y no quedaría jodiendo a tanta gente, creo yo. Concuerdo con mi compañero. Sí, yo claro. también. Eso es claro. Eso es muy claro, pero entonces, por eso necesitamos que todos nos coloquemos de acuerdo. O sea, ¿cómo vamos a alternar los grupos? Porque es que, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que al final, por decir algo, vamos a resultar yendo 5 a la clase presencial y vamos a terminar asistiendo por TICS 15. Entonces, hoy, porque no pude llegar temprano y no pude ir hasta el centro, efectivamente me conecto por TICS. Entonces, pues digamos que ahí no funcionaría tanto el componente de alternancia.
porque es que pues, la alternancia se asumiría de que, si yo digo alternancia, es que vamos a alternar los horarios de atención de la tutoría. No es por el favorecimiento mío o el inconveniente que yo tenga, no. Es por el componente de que nos alternemos para poder recibir esa tutoría. Entonces, es más por eso. Profe, Pero, entonces, que los compañeros de las TICs, que por el momento de que son 2 o 3, que pues escriban quiénes son los que quieren por TICs y ya el resto de personas dividimos en alternancia. O sea, si son 3 personas que van a hacer TICs, se sabe que ellos no tienen ninguna molestia en verlo, pues de que los demás estén en la alternancia. ¿Sí me explico? No, lo que dice el compañero Cristian tiene toda la razón. Sería muy importante que nosotros hagamos un censo, o sea, de verdad sí podemos hacer una pequeña votación y para saber cómo estamos, porque pues la verdad muchos compañeros sí lo han comentado, pero o sea, la verdad tenemos que hablar con números y así saber cómo vamos a manejarlo, porque o sea, de cabeza es muy difícil, entonces sí sería muy importante que todos nos pongamos de acuerdo y hagamos pues una votación, no es que se vaya a elegir el superior, sino para nosotros poder llegar a un acuerdo común entre todos. No sé qué opinan los compañeros, pero pues a mí me parece que sería la opción más indicada. Sí, claro. Porfa, Miremos entonces, entonces quiénes levantan la mano, ya sea para TICS o para... no, porfa, si lo escriben, si lo pueden escribir en el grupo, ahí en el chat, de los que sean para tips. ¿Falta alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más para TICS? ¿Ya? ¿Serían 6 entonces? Mm, 7. ¿Alguien más para proceder con el siguiente grupo? No sé, hay unos compañeros que tienen ahí la mano como arriba. No sé si esos también están. Hasta ahora el recuento va con 7 personas para TICS. Esperemos. Quedaríamos 15 para alternancia. O sea que en una clase irían 7 y en la otra irían 8. Ah, bueno. Espera un momento. 7, 9. Pero que Cristiana García es alternancia. No le incomoda. ¿Puedo acotar otra cosa más? Sí, claro. Profe, yo tengo una duda. ¿Hay algún problema con que, pues, hay gente que quiere estar en TICS y creo que casi llegan a los 11? ¿Hay problema con que esas 11 personas se queden en TICS y las otras 11 personas vayan a clase normal o, bueno, a clase presencial? Bueno, esa sería otra. Creo que por aquí nos está acompañando la coordinación académica. Entonces... Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Buenas noches. Buenas noches, mi profe Amortegui, ¿cómo le ha ido? Buenas noches. Muy bien, un saludo muy especial para todos. Muy buenas noches, estamos por acá atentos para prestar el apoyo que sea necesario. Adelante. Sí, hay una inquietud y la idea es que estamos concertando lo de la alternancia. Esta tutoría entonces está para poder llevarse o en TICS, con apoyo en TICS o con alternancia. Entonces la inquietud es la siguiente. Estábamos haciendo un sondeo de básicamente
cuántos irían por TICS y cuántos por alternancia. Estamos hablando de que más o menos 11 irían por TICS y creo que hay como 22 conectados, entonces serían los otros 11 por alternancia y yendo a presencialidad en la universidad. Entonces la inquietud es la siguiente, ¿qué posibilidad hay entonces de poder que los que quieran presencialidad entonces pues queden todo presencialidad de aquí hasta que terminemos y que los que dijeron TICS pues entonces continúen en todo el desarrollo de la tutoría por TICS? Muy bien, es una muy buena pregunta. En este caso, Máster, según el horario académico, tú me confirmas si este módulo está en alternancia o está en TICS. Está en alternancia. Muy bien, si está en alternancia, como ustedes bien saben, el modelo que se está manejando para alternancia consiste en que cierto público tiene que estar conectado desde la casa y cierto público asistirá de manera presencial. Perfecto. Entonces, en este caso, este módulo lo tendríamos que trabajar con ese arqueo tecnológico porque es un módulo que está preparado para la alternancia específicamente. Igual como ustedes bien saben, contamos con todos los recursos tecnológicos para darle soporte a la situación y en este caso sería cada estudiante el que decida si asiste o no asiste a las instalaciones de la universidad. En este caso, 11 estarían conectados con TICS y 11 estarían asistiendo a la sede, pero tendríamos que trabajar con el modelo de alternancia, como bien lo está señalando el horario académico. Cordy, o sea, lo que yo le entiendo es que los 11 que queremos ir presencial, iríamos cada semana y los otros 11 que no tienen problema en TIPS se conectarían y ahí se manejaría el módulo. Exactamente, entonces, ¿de qué depende que ustedes puedan venir cada 8 días? Del aforo del salón. El salón más pequeño que tengo en este momento me permite trabajar con 14 estudiantes. Me están manifestando que 11 vendrían a las instalaciones de la universidad y 11 se conectarían con TICS. Entonces, como no estoy violando el aforo del salón, podrían venir cada 8 días los que manifestaron asistir de manera presencial a la universidad y los otros le darían el manejo entonces con el apoyo de TICS como le estamos viviendo, de TICS como le estamos viviendo en este momento. Sería un módulo en alternancia, un módulo híbrido. Listo, Cordy, muchas gracias. Ya, pues yo creo que ya estamos de acuerdo todos, entonces, alternancia. Bueno, entonces sí. Doctor, alternancia, entonces, querría decir de que los que definan fijo ir a la universidad, es decir, que todas las clases irán esos mismos a la tutoría, no habría cambio. Sí, señor. Sí, exactamente, colega, pero suele pasar que, por ejemplo, alguno de los estudiantes que manifiestan asistir a la sede en cierto momento del ciclo, por algún motivo no puede asistir, en este caso le daríamos manejo por TICS. Entonces, sí, la idea es que desde hoy cada uno se pregunte cómo vamos a darle el manejo a ese módulo dependiendo de sus horarios y sus disposiciones y que nos definan de una vez quiénes vendrían todo el ciclo por TICS y quiénes vendrían presencial. Esto podría tener algunas modificaciones, como lo he mencionado, pero lo que esperamos es que ustedes nos manifiesten esta certeza de una vez para organizar toda la logística. Además, también yo les decía algo y era lo siguiente, pues lo ideal es que definamos de una vez, pero que de pronto no vamos a terminar al final con 5 en presenciales y 15 por TICS, porque efectivamente esto se va moldeando para todo esto, pero sí, es colocarnos de acuerdo todos, entonces cómo vamos a trabajar. Muy bien, entonces les recuerdo a todos que estamos muy atentos. Lo que resta en este momento es que ustedes definan con nuestro tutor Carlos Arteaga el formato de alternancia para saber con cuántos estaremos trabajando acá en la sede para dentro de 8 días. Bueno, entre 8 días es festivo, sería para dentro de 15 días. Y que por favor definan bien ese formato para nosotros poder organizar bien la logística. Aprovecho el espacio para darles una bienvenida especial a todos al semestre académico, recordándoles que este módulo se va a trabajar con alternancia como ya lo hemos manifestado, y también para presentarles a un nuevo coordinador académico que nos va a acompañar en el equipo. Por lo tanto, tendremos entonces ya más capacidad de servicio. Nuestro colega está conectado acá con nosotros. Le doy entonces en este momento el espacio a Francisco Javier Ramírez para que haga su presentación. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Doctor Carlos, muchas gracias por el espacio.
Un saludo muy especial acá de parte de la coordinación académica, en apoyo con John Edison Amortegui. Cualquier cosa que necesiten, acá siempre estaremos a disposición. Y bienvenidos nuevamente a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Carlos. Bueno, les dejamos entonces finalmente por acá por el chat Gracias. de la plataforma, con mucho gusto. Les dejamos por acá por el chat de la plataforma el contacto de coordinación académica. Les recuerdo que tanto Francisco como mi persona estaremos muy dispuestos a atender cualquier solicitud que tengan. Y nada, entonces les doy paso libre para que sigan con el desarrollo de la tutoría y les recomiendo por favor definir de manera detallada el formato de alternancia. Saludos. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, tengo dentro de la plataforma Moodle, tengo 19 personas inscritas. Entonces, sí valdría la pena de que validemos muy bien con el fin de que básicamente podamos tomar la decisión de la parte de la alternancia y poder entonces llevar a cabo esta actividad y coordinar muy bien entonces para la siguiente tutoría que básicamente estaríamos hablando del 23 de agosto. Entonces, lo que veo aquí básicamente entonces es que ahorita tomamos entonces de aquí la nota de los que me dijeron entonces en alternancia y presencial para poder convalidar este tipo de información y poder entonces dejar ante registro y control cómo vamos a llevar este componente y cómo lo trabajaríamos. Profe, lo que yo Adelante, entendí, Cristian. pues, gracias. Lo que yo entendí es que los compañeros que están diciendo presencial sería alternancia, ¿cierto? Porque si no, pues los otros no podrían por TICS. Entonces, quedaríamos los de alternancia, seríamos, digámoslo, entre comillas, presencial siempre, y los demás serían TIPS. Correcto. Bueno, sí, haciendo complemento a lo que dice el compañero, hay que tener en cuenta, muchachos, para antes de tomar la decisión de que hasta ahora 9 personas han marcado que quieren ver las clases mediante TICS, lo cual nos quedarían a nosotros, que actualmente en este grupo quedarían otras 18 personas para ir a la sede. Entonces es muy importante que lo definamos para que no vaya a ocurrir lo que el profesor está mencionando, que no solamente vayan a ir 5 personas y que el resto se vayan a conectar mediante TICS. Entonces la verdad sí sería muy importante que por favor hablen, que compartan sus puntos de vista y opinión, porque como el profesor dice, sí es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo para que no vaya a haber ningún inconveniente a futuro o tal cosa, algo que pueda pasar. Y es un caso muy entendible porque perfectamente usted puede salir de trabajar y decir, no, se fue la luz por mi sector, me avisaron que no hay luz por la casa y yo estoy mediante TICS. Entonces, ¿qué ocurriría? Entonces es muy importante que nosotros revisemos esos puntos de vista porque hasta ahora van 18 personas que van a ir a la sede y es un cúmulo grande de personas, y hay que mirar pues si los salones tienen la disponibilidad, el espacio, entonces sí es muy importante que revisemos eso con el profe y que por favor podamos definir todos, pues como un equipo, de igual manera todos vamos a estar en esta clase y pues la idea es que estemos conformes con la decisión que se pueda tomar, que nadie quede maluco por lo que se vaya a decidir, entonces sí me parecería muy importante que hagan mención. Compañero Jorge, pues ahí complementándole, pues lo que usted dice de los 18 restantes, yo creería que no sé quién más se quiera unir a TIPS, o si no, para saber dividir esos 18 en alternancia, para poder que no pase lo que el profesor dice. Y en caso extremo de que se vaya a conectar por TIPS, pues que sea algo válido, ¿no? No que va, porque entonces al final va a terminar diciendo, no, hoy me cogí la tarde, no, mañana hay trancón, bueno, y se va a terminar conectando por tips. Entonces, porfa, si se están de acuerdo en tips o en alternancia, que es, pues que esté claro ya en este momento.
Yo tengo una duda, como tal, si somos 27, es que creo que hay personas que como tal no son estudiantes, somos como 25, creo, o somos menos, no estoy seguro exactamente cuántos somos. Sí, o puede ser que alguien esté conectado de pronto de 2 dispositivos. Porque es que, por ejemplo, está la de coordinación, que se contaría también como uno de más. Está el profe. Entonces no sé exactamente cuántos somos. Bueno, entonces yo les propongo más bien lo siguiente. Sí. Mientras que me abren la puerta con el timbre. Voy a descargar, porque como les decía, yo tengo en Moodle, tengo 19. Pero efectivamente la idea es, como creo que hubo unos que se matricularon hoy en horas de la tarde, puede ser de que sean entonces un poquito más. Entonces, ¿qué les propongo? Dejemos hasta mañana que al menos ya tengan los listados actualizados de cuántos efectivamente son los que estamos acá, y con base a ese listado, entonces tratamos de coordinar con alguien. ¿Quién es el que dirige este grupo? Actualmente no hay nadie. Listo. Entonces, ¿quién se quiere postular? Jorge Andrés. Entonces, Ok, está bien. Sí, no hay ningún inconveniente. Totalmente. Listo. Jorge, entonces usted ahorita me escribe por el interno y me dice, profe, entonces coordinemos bien, y con base a eso, entonces sacamos el listadito de cuántos realmente son, y sobre ese listadito entonces colocamos alternancia, TICS, alternancia, TICS, alternancia, TICS, me lo reenvían nuevamente, y ya con base a eso yo ya lleno un formato de alternancia que hay que presentar a la universidad, y volvemos a confirmar efectivamente quiénes quedarían en la alternancia y cómo seríamos y cuáles iríamos y cuáles estarían en la alternancia. ¿Les parece? Claro que sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Entonces yo quedo Sí, pendiente señor. del documento. Yo quedo pendiente del documento con las personas que están inscritas a la materia, y apenas tengamos ese listado, hacemos un drive y que cada persona marque en qué quiere estar. Pero por favor, compañeros, que sea un compromiso de que sí lo vayan a llenar. O sea, que ustedes tomen la decisión de qué es lo que quieren, y ya teniendo ese listado llenado, ya con eso nosotros ya podemos sacar, tantas personas de esto y tantas personas de esto, y ya con eso podemos tomar una decisión acorde. Jorge, entonces yo creería pues que los que no estén en el grupo todavía, que le escriban al profesor ahorita se acabe la clase, para poder ponernos todos de acuerdo por el grupo y ya saber exactamente cuántos son. Correcto. Sí, y adicional a eso, pues hay que validarlo también con respecto al listado que me entreguen en registro y control de la cantidad que hay entonces a hoy matriculados. Entonces, creo que quedamos claros ya con eso. Entonces, con Jorge ahora me escribe y nos colocamos de acuerdo para que entonces con el listado que nos entreguen en registro y control podamos empezar a trabajar. Claro que sí, sí, señor. Listo, ok. Listo, profe. Bueno, entonces, digamos que ya para ir cerrando entonces estos elementos, también importante que aquellos que no tienen acceso a Moodle, pues entonces básicamente también hagamos esta solicitud a coordinación académica para que nos den el acceso y efectivamente podamos entonces trabajar sin ningún inconveniente y podamos desarrollar todas las actividades que hoy vamos a ir teniendo en cuenta. El llamado entonces básicamente es para que entonces en la plataforma validemos lo que básicamente tenemos allí y qué es lo que efectivamente nos va a permitir poder ejecutar todas las actividades que vamos a desarrollar. No sé entonces si hay alguna pregunta adicional hasta allí, señor. La plataforma no me aparece su materia, ¿qué puedo hacer ahí? Pues ahí sí le toca Yo sí tengo. Santiago. Sí, señor. Espérese, yo miro aquí. Usted ingresó y no está. No, señor, no está. Bueno, entonces sí le tocaría hablar con registro y control
para validar por qué no tiene, no lo han matriculado dentro de esta materia y que por favor lo matriculen. Listo, profe, muchas gracias. Porque registro y control es el que nos entrega a nosotros todos los usuarios estudiantes registrados en cada una de las materias. Entonces, para que hagamos esa gestión. Bueno, profe, listo. Listo. Ok, Muchas gracias. Bueno. Entonces, para ir cerrando este ciclo por el día de hoy, entonces quedamos claros en que vamos a definir cómo vamos a trabajar entonces el componente de alternancia más el formato que debemos de llenar dentro de todos los estándares que tenemos y que la universidad nos pueda entonces brindar este componente de la físico dentro de la universidad con los aforos establecidos para cada uno de estos elementos. Y cualquier duda o inquietud, pues estamos allí en el WhatsApp o al número telefónico para que entonces la resolvamos y podamos darle continuidad a este componente. Yo creo que no siendo más, la idea es que dejemos por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Igualmente, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.